¿Qué tienen que hacer los H entonces hoy día para evitar, o cuál sería tu consejo si hay una predisposición y fragilidad en cuanto a resistencia a enfermedades de afuera? Sí, vamos a pasar. Tenemos que pasar a unos artículos más muy importantes que los H deben saber. Algunos pueden entender, la mayoría no van a entender perfectamente, pero igual tenemos que decirles cuidado. Es un artículo de Magdalena Kajamenigi Chebrekove sobre tuberculosis. Esto publicado en 2003. Y se ve que en 87, cuando empezamos a trabajar en Chupapú, no había tuberculosis. Solamente 2 casos activos de 285 personas. Ya para el año 92 había muchos casos y ya para el 97, o sea, ya pasó 10 años en Chupapú. Mira, de los adultos, 106 personas de los 164 tenía tuberculosis activo en 97. Eso es 64.6% de la población agarró tuberculosis en 10 años. Cuando hicimos ese estudio, la pregunta siempre es ¿por qué los H son tan débiles, tan susceptibles en este caso a una infección de microorganismo? Y luego empezamos a hacer estudios genéticos. Aquí uno de los primeros publicaciones que salió junto con Francisco Salzano en Brasil, que vino a Chupapú conmigo para sacar muestras genéticas. Extremely limited mitochondrial DNA variability. Quiere decir que muy poco variación en los genes genéticamente en los H en comparación a otras poblaciones. Aquí le voy a pasar rápidamente a publicación en 2010 por un gran grupo todos son geneticistas en Brasil que vinieron conmigo a Chupapú. Lo que quiero mostrar, no sé si pueden leer. Dime si pueden leer esta tabla. Voy a puedes ampliar un chiquitito más. Excelente. Voy a tratar de hacerle un poco más grande si puedo. Ahí ok. sí. Oh. ¿Ves que los H están aquí arriba, primera fila, verdad? Amarillo. El estudio aquí es qué cantidad de variación genética tiene cada grupo. Entonces aquí hay mitochondrial DNA, otra clase de ADN, otra clase de ADN, varios genes diferentes, muchos genes, lo que se llama aleles diferentes. Y lo que quiero mostrar solamente es, mira, primer número aquí, H, y compara con lo demás. Ves que todos son tribus indígenas de Sudamérica, Arhuaco, Aymara, Emberá, Guaraní, por ejemplo. Comparación, variación genética H.48. Guaraní, ¿dónde está Guaraní? 0.64. Ves que el número H es mucho más pequeño que el número guaraní. En cada estudio que hicimos y con cada grupo en toda Sudamérica, Mixteco, Caingán, Ojibwa en Norteamérica, Quechua, Ticuna, Wayuna, los H tienen menos variación genética que cualquier otro grupo, tribu en toda Sudamérica. Y importante, muy importante, los H tienen menos variación genética que cualquier otro grupo en todo el mundo que hemos medido hasta el momento. En palabras genéticas, los H son muy homozigous. ¿Cómo dicen en castellano homozigous? Homozigio.
Homocigotico. A ver, déjame ver. La razón histórica es simplemente porque los H empezaron de un grupo muy pequeño en su historia y de ahí ese grupito chiquito, quizás algunas cuantas familias, creció para ser hoy en día la población H y por eso tienen muy poco variación genética. Bueno, entonces primero tenemos que entender que los H tienen menos variación genética que cualquier otro grupo en todo el mundo y también inclusive los otros tribus amazónicas en Sudamérica. Y la segunda cosa es que la variación genética es el mayor determinante de la habilidad de resistir infecciones. El complejo mayor de histocompatibilidad que determina los anticuerpos depende en mucha variación genética. Cuando una población tiene muchos alleles diferentes, mucha variación genética, tiene un sistema inmuno de anticuerpos que es muy eficaz para luchar contra infecciones. Y cuando menos variación, es más débil la resistencia a infección. Entonces, lo que vimos con ese problema de tuberculosis nos da ya mucha información importante sobre ese problema del virus corona, que si entra en colonia H, lo que sabemos es que los H van a tener menos resistencia que cualquier otras personas. Menos resistencia que paraguayos, menos resistencia que brasileros, menos resistencia que los guaraní. Quiere decir que los H tienen que cuidarse muchísimo para que no entre en su colonia este virus, ¿verdad? Wow. Bueno, H, o H2. H jau pe de jau enambu manoga H japo wango kue wango H buchampogi Kenya waja comunidad pe ya colonia pe. Ba ende pensa gogi ba ende ba estrategia manoga japo wa o gogi da ina de preocupahan wa e jante libre ite o ba ende pensa kimi. En Estados Unidos estamos haciendo isolación social, se llama, que cada familia oiko aparte, petsepai ya puerta opuita tapupe. Pero en pequeñas poblaciones, lo que yo escucho como consejo es que deben hacer lo que se llama isolación de comunidad. Eso quiere decir que las familias no se tienen que isolar cada uno en su propia casa, sino que el pueblo, la colonia chiquito, tiene que cerrar la entrada y no dejar entrar o salir nadie por un tiempo. Entre ellos pueden tener vida social, pueden hablar con su vecino, pueden hacer lo que quieren, pero que no entra nadie de afuera. Eso es isolación de colonia, isolación de la sociedad. Eso es lo que yo escucho que están implementando, practicando en muchos lugares en el mundo donde hay pequeños grupos indígenas, en Sudamérica y en África, en Asia y tal. Por ejemplo, en el pueblo, es un pequeño pueblo de 3,000 personas donde viene mi esposa. Los capitanes, los caciques cerraron totalmente entrada y salida para todo el pueblo. Entre ellos pueden comunicar y pueden hacer lo que quieren, pero nadie puede entrar ni salir para proteger la comunidad. Yo creo que eso es mucho más factible para los H que tratar de isolar cada familia nuclear que va a sufrir mucho, que no pueden hablar con nadie. Quiero mostrar
unos datos más. Aquí voy a agarrar otra pantalla y traerlo acá. Decime, ¿pueden ver eso? Sí. Si lo amplias un chiquitito más. ¿Más grande o más? Más Más grande, grande. sí. Más grande. Espera, déjame sacar esto y ponerle este más grande. Le voy a mostrar los datos científicos que están en el internet ahora. No sé cómo mudar esto. Que podemos hacer lo que está pasando en Paraguay. Interesante. Aquí hay una figura. Esto viene de Johns Hopkins University, que ellos cada día modifican y ponen el dato del día nuevo. Entonces, hasta ayer, o el 8 de mayo, y aquí vemos el crecimiento de casos en Paraguay. Y no se ve muy bien, pero porque hay muchos otros países. Este aquí arriba es Estados Unidos. En un momento voy a mostrar Bolivia y Brasil para comparar con Paraguay. Estados Unidos tiene casi 1 millón de casos y gracias a Dios Paraguay hasta ahora tiene apenas 562, hasta ayer, 563. Pero lo preocupante es que Paraguay sigue creciendo. Sí. El número es mucho más pequeño que Estados Unidos. Vamos a ver, voy a agarrar acá y ponerle, por ejemplo, Bolivia, nuestro vecino, ¿verdad? Ahí está Bolivia. ¿Ves que Bolivia es un poco más alto que Paraguay? Ellos tienen 2.266 casos y Paraguay aquí apenas 500. Muy bien. Paraguay está bien. Mira un poco si agarramos aquí al lado Brasil. ¡Ay! Horrible. Brasil muy arriba con casi 150,000 casos. Entonces los H, por ejemplo, sabiendo eso, hay que cuidarse los brasileros. Lastimosamente, por un tiempo, hay que entender que los brasileros tienen mucho más que paraguayos. Hay que evitar dejar entrar gente que tiene relación con brasileros, o sea, brasilianos también, si tienen amistades en Brasil, pueden ser mucho más infectados que un paraguayo. Entonces, por el momento, Paraguay, vamos a volver aquí a Paraguay. Muy pocos casos, muy bien. Hizo muy bien, yo creo que el gobierno paraguayo hizo muy bien en este caso. Muy pocos casos, pero lastimosamente ayer en un día creció casi 120 casos. Es una gran aumentación en un día ayer. Y la gran mayoría vienen de Brasil. Son todas personas que están cruzando la frontera o que tuvieron contactos con gente que cruzó la Sí, frontera. tiene que ser que vienen de Brasil, porque, viste, Brasil tiene 150,000 casos. Y claro, entonces de ahí es donde está llegando la enfermedad a Paraguay. Si agarramos un poco algo diferente, aquí quiero mostrar casos nuevos. Este es total de casos que estamos viendo ahora, es el total de casos. Ahora vamos a ver solamente casos nuevos cada semana. Esto es semana por semana. Mira que Paraguay en marzo y abril estaba haciendo bien, pero mira lo que pasó en Paraguay empezando en mayo. ¡Wow! Un gran incremento de casos en Paraguay. Entonces, los H deben saber que este problema no se ha terminado todavía. Está empeorando cada día un poco peor y peor la situación en Paraguay y el número de casos nuevos está creciendo en los últimos 5 días en Paraguay. Es espantoso, que ya un gran salto. Antes solo había como 3, 4 casos cada día y de repente aquí ayer 30 casos en un día.
Entonces, no deben pensar que ya el problema ya terminó. No es cierto, no ha terminado todavía. Paraguayos tienen que vigilarse mucho y tienen que pensar mucho que la mayoría del peligro va a venir de brasileros. Y ahora están comenzando a abrir un poco la cuarentena. Está diciendo la cuarentena inteligente se está flexibilizando un poco, pero justamente ahora está creciendo también los casos, así que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, ahora hay mucha discusión entre científicos cuándo exactamente podemos empezar a abrir un poco. En Estados Unidos es un gran lío que la mitad de la gente quieren abrir por razones económicas y la otra mitad dicen que no, si abrimos va a aumentar 50,000 muertos en una semana. Wow. Entonces, pero como siempre, los H, todo el mundo tiene que cuidarse con este problema, pero los H deben cuidarse doblemente porque van a tener menos resistencia que las demás personas.